mí es un placer enorme estar acá en la Universidad del SEMA, en el contexto del programa de Relaciones Internacionales. Estamos acá con los alumnos, con mi cotitular de la materia, el profesor Gabriel Guerrero, que está acá. Y en esta actividad que estamos haciendo en conjunto con Caral y con Promeedum. Yo quiero dar una bienvenida muy especial a la relatora especial para Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Soledad García Muñoz. Muchas gracias por estar acá. Y ahora voy a presentar a Rigoberto Lobo. Rigoberto es un activista y defensor de derechos humanos cuya trayectoria inició en las protestas del 2014 en Venezuela, cuando empezó a atender a las personas heridas por la represión gubernamental. Su trabajo se ha enfocado en brindar acompañamiento y protección a víctimas, así como realizar labores académicas vinculadas a la defensa de derechos humanos. En el 2016 fundó la organización Promeedum, cuyo enfoque es la defensa del derecho a la reunión y asociación pacífica de personas. Promeedum quiere decir, nacimos como un acto de terquedad, de resistencia a no migrar de nuestro espacio natural, del cual el gobierno nos estaba empujando a irnos y lo continúa haciendo. Por su trayectoria, Rigoberto Lobo Puentes ha sido objeto de hostigamiento policial, intimidación y amenazas anónimas en su contra y contra integrantes de su familia, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos. Tenemos acá también a Carolina Amoroso. Carolina Amoroso nació en Argentina, pero vivió su infancia entre Argentina, Ecuador y Venezuela, por lo que desde muy niña conoce la realidad de nuestra región. Es licenciada en Comunicación por la Universidad de San Andrés y magíster en Periodismo por la Universidad Torcuato Di Tella. Ha trabajado en el diario La Nación, en el canal La Nación y actualmente está en Todo Noticias, donde conduce el programa de actualidad Bella y Bestia y el programa TN Internacional. Además, en Radio Rivadavia conduce el ciclo Tres Hemisferios y en Radio Con Voz el programa Día de Tregua. En 2020 publicó su primer libro titulado Llorarás, Historias del Éxodo Venezolano, editado por la editorial Catarsis, y está por sacar su segundo título, Hackear la Argentina. Carolina ha realizado importantes coberturas periodísticas internacionales, como el inicio de la guerra en Ucrania, la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero más recientemente estuvo en la frontera entre Colombia y Panamá, conociendo en primera persona el drama de los migrantes y refugiados que cruzan la selva del infierno, la selva del Darién. Y tenemos a Walter Molina. Walter Molina Galdi, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, con especialización en comunicación política. Ha trabajado desde muy temprano, tanto en el ámbito político, principalmente en la organización de la Unidad, las Fuerzas Democráticas de Venezuela, como en el de la defensa de los derechos humanos. Actualmente vive en Argentina, pero continúa estudiando la situación en Venezuela y trabajando para ayudar en lograr un cambio en su país. Mucho de ello lo hace a través de sus diferentes artículos en el medio de comunicación del cual forma parte, llamado La Gran Aldea. Creo que quizás me olvidé de presentar, soy Sybil Rhodes, soy profesora de la Universidad del SEMA, directora del Departamento de Ciencias Políticas y Jurídicas y soy presidente de CARAL. Yo ahora me voy, los invito a Rigoberto y Walter, que están con nosotros presencialmente, a pasarse acá. Paso a la audiencia para escuchar lo que va a ser una presentación muy interesante. Vamos a poner
Sí. Vamos a poner 2 sillas más porque yo me voy a sentar y los voy a ayudar a los chicos a pasar la presentación. De todas formas tenemos el compromiso de que primero hable Sol, así que dejamos que Sol, todo tuyo. Adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todas y a todos hasta la Argentina. Realmente un placer poderles acompañar. Quiero agradecer mucho a CADAL, a Promedeum, a la universidad que acoge esta actividad, a UCEMA, por haberme invitado a participar. Y sobre todo felicitar, ¿no?, todos los esfuerzos que llevan adelante desde Promedeum. La verdad, Rigoberto, les felicito y les agradezco por esa labor constante para documentar la situación de los derechos humanos en Venezuela. Una labor que también es tan importante para el mandato, todo el interés en conocer ese informe, como también los hallazgos de Carolina Amoroso, que realmente también vemos que ha visitado una zona que es de la máxima preocupación también para la comisión y para la relatoría por las situaciones que viven las personas venezolanas en el Darién. Hablar de Venezuela desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, pues me remite a los inicios de este mandato. Esta es una oficina autónoma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada por la misma hace 5 años, y estamos cumpliendo ahora, con el objetivo de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente, en el hemisferio americano. Y justamente en esa misión, y considerando que somos la segunda relatoría especial creada por la Comisión en toda su historia, y que tenemos a cargo una agenda holística y multitemática de múltiples derechos, pues desde los inicios del mandato tuvimos una preocupación y una atención muy especial en Venezuela. De hecho, al poco de incorporarme como relatora y titular de este mandato, precisamente trabajamos en el informe sobre Venezuela de la Comisión de 2017, y ya en ese momento identificamos lo que después, pues de acuerdo totalmente con la sociedad civil, se ha ido convirtiendo en una emergencia humanitaria compleja y multidimensional. Y también en un éxodo imparable de millones de personas ya forzadas precisamente por la necesidad, por la falta de acceso, disfrute, violaciones de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como también de sus derechos civiles y políticos. Y es en ese escenario que venimos, como digo, desplegando todo nuestro esfuerzo de una manera muy particular en relación con Venezuela, en relación con todos los mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, la Comisión es el órgano principal de la Organización de los Estados Americanos, que tiene a su cargo la promoción y protección de los derechos humanos en todo el hemisferio, y tiene varios pilares en su mandato. Por un lado es la puerta de acceso al sistema en cuanto a casos y peticiones, y así todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos que en forma de casos llegan al sistema interamericano van a entrar siempre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y llegado el caso y los trámites procesales correspondientes llegarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido una acción también de la sociedad civil venezolana para justiciabilizar casos ante el sistema, ante la Comisión, ante la Corte. También ha habido una acción muy fuerte de la sociedad civil venezolana para usar el mecanismo de las medidas cautelares de la Comisión, y en ese sentido, desde la Relatoría Especial, pues hemos trabajado activamente en relación con algunas solicitudes y medidas cautelares otorgadas por la Comisión que tienen que ver con los derechos que están a cargo de nuestra oficina. Por ejemplo,
el derecho humano a la salud y hemos participado con la comisión en el otorgamiento y el examen de situaciones que hacen, por ejemplo, a la situación de personas con esclerosis múltiple, de mujeres con cáncer de mama, situación de hospitales, por ejemplo, hay medidas cautelares otorgadas para la protección de los niños y niñas que son tratados en el Hospital JM de Los Ríos de Caracas o en el Hospital Concepción Palacios, la maternidad Concepción Palacios. Y obviamente toda esta labor también está centrada en la tarea de monitoreo, ¿verdad? Ya les mencionaba cómo desde el 2017 y ese informe de país pudimos aportar nuestro diagnóstico sobre la situación de los DESCA en Venezuela en ese momento, una situación que se ha ido agravando con el paso del tiempo, una situación que hemos dejado también establecida en nuestro último informe anual 2022, en el cual pues me gustaría remitirles muy especialmente a ese análisis sobre Venezuela, que se basa en un seguimiento cotidiano y en estrecho contacto con la sociedad civil venezolana, tanto con organizaciones que están fuera del país o que están realizando un trabajo constante como es Promedeum, como también en constante alianza y comunicación con determinados sectores que hacen a los derechos que tenemos encomendados. Por ejemplo, con el sector salud, por ejemplo, con el sector universitario. Tenemos una gran preocupación por la situación de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela. En definitiva, si vamos a este último informe, y les digo que estamos ahora trabajando precisamente en nuestro informe 2022. En el informe 2021 encontramos cómo hay serios desafíos para la garantía de los DESCA en un contexto, como digo, de una crisis humanitaria compleja, grave, multidimensional, que además se ha visto agudizada por los impactos de la pandemia del COVID-19. Y bajo este escenario tomamos especial nota de la situación del derecho humano a la salud, de sus determinantes sociales, también del impacto de la emergencia climática, de la garantía del derecho humano al agua, así como también la protección de los derechos laborales y sindicales, el derecho a la educación y la libertad académica. Y frente a este escenario también observamos cómo la movilidad humana está intrínsecamente relacionada con la privación generalizada de los DESCA en Venezuela. Y cómo esto se da tanto en las razones para emigrar del país, también en el tránsito y en el destino de la mayoría de las personas que están en condición de movilidad humana. Ni que decir, como nos contará después la colega periodista, ¿verdad?, pasan por ese tránsito, ese paso del Darién. Y quisiera hacer pues una breve referencia a algunos hallazgos, ¿verdad? Por ejemplo, en relación con el derecho a la salud, pues hemos observado cómo ya de por sí grave deterioro del sistema de salud de Venezuela, pues se ha visto aún más impactado por la pandemia en el goce y en el disfrute del derecho a la salud. Y hemos observado cómo esta emergencia sanitaria, que se da además en el contexto de una emergencia humanitaria compleja, se ha caracterizado por serios obstáculos para vivir una vida digna en el país para la mayoría de la población. Realmente los índices de la pobreza en Venezuela son aterradores, y también los índices, por ende, de la desigualdad, que van al completo extremo, ¿verdad?, de no tener nada o una pequeña minoría, ¿verdad?, que tiene todo, y una hiperinflación también que ha recrudecido aún todas estas condiciones y falta de acceso a derechos. En ese sentido, también hemos registrado el altísimo
altísimo número de contagios y de muertes a causa del COVID-19, lo que se ha visto, como digo, agravado por el colapso del sistema de salud, con denuncias sobre el subregistro de contagios y muertes, también con los serios desafíos que hemos registrado frente al proceso de inmunización ante la ausencia de un plan nacional de vacunación efectivo, y esto aunado además a la escasez de medicamentos y de insumos médicos, a la falta de provisión de servicios esenciales tales como el agua potable, el saneamiento y la electricidad, y a una pobreza creciente que impide la satisfacción de las necesidades más básicas de la población. Tenemos muchos datos en nuestro informe sobre la situación del derecho a la salud, y quisiera destacar al menos, ¿verdad?, cómo la pandemia además ha afectado y este colapso del sistema sanitario de una manera terrible al personal de salud en Venezuela, que ciertamente se ocupa uno de los niveles, si no el mayor nivel de mortandad, ¿verdad?, en América del Sur, según lo registramos en el informe, en el cual pues también damos cuenta de cuáles son los estándares internacionales en materia de derecho a la salud y los estándares interamericanos que tendrían que cumplirse en Venezuela. Y no solamente denunciamos cómo el personal de salud está sufriendo en primera persona las consecuencias de la situación crítica del sistema de salud y de la pandemia, sino también cómo aquellos y aquellas que osan denunciar esta situación, pues se enfrentan también a la persecución, ¿no? Y ciertamente merecen ser consideradas defensoras y defensores de derechos humanos. Desde 2018, a la fecha del informe que les estoy contando, pues se habrían detenido 43 personas del sector salud por razones aunadas a la reivindicación de sus derechos. Y esto ciertamente no solo es preocupante, sino que tiene un impacto también en la garantía del derecho a la salud de la población venezolana, y nos hace pues estar muy pendientes de cuáles son las situaciones que atraviesan las personas que están a cargo en primera línea de defender el derecho a la salud en Venezuela. Hemos también tomado nota con mucha preocupación de cómo la emergencia climática y el derecho humano al agua también están siendo severamente afectados por la crisis humanitaria compleja en Venezuela, y esto también hace al derecho a la salud. Y en esta línea, pues, hicimos un llamado urgente a garantizar el derecho al medio ambiente sano, que entre otros sería uno de los más afectados ante las actividades extractivas, por ejemplo, en el arco minero del Orinoco, tal y como lo venimos expresando además desde hace años por parte de la Relatoría Especial. Nos preocupa muchísimo la situación de esa zona geográfica de Venezuela. Nos preocupa, damos cuenta también de la situación de los derechos laborales y sindicales y de su extrema vulnerabilidad en Venezuela, ¿verdad? Tomamos nota de cómo el derecho al trabajo está receptado en el marco jurídico nacional, así como también estipula un salario mínimo y su actualización periódica. No obstante, como producto de la profunda crisis económica y social que atraviesa Venezuela, y con ello la caída progresiva de la actividad económica, observamos que ha aumentado considerablemente la población económicamente inactiva desde 2018, alcanzando casi el 50% para la fecha del informe, y que ha disminuido de forma significativa el empleo formal del sector público y privado, con una reducción también de más de 20% entre 2014 y 2021, y esto también con un impacto diferenciado en las mujeres.
Solo en marzo de 2021, para adquirir la canasta básica para una familia, las personas necesitarían 420,15 salarios mínimos o 208,58 sueldos generales. Esto realmente nos indica las extremas condiciones de vida y la falta en general de vida digna en Venezuela. También nos hemos referido en el informe a las políticas fiscales y económicas y, cómo no, a la situación, ¿verdad?, de la educación, de la ciencia, tecnología, de la libertad académica, de la autonomía universitaria. Nos preocupa muchísimo cómo la pandemia también ha incidido en el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes, como en promedio las personas que no están en situación de pobreza han estudiado unos 11 años, mientras quienes están en pobreza extrema han estudiado algo más de 9 años en promedio, y también, pues más allá de los datos que hacen al acceso y al derecho a la educación, esta situación de falta de libertad académica y de autonomía universitaria nos está preocupando pues cada día más. Hacemos algunos registros en nuestro informe, sin embargo seguimos recibiendo casi diarios, semanalmente, informes de cómo sigue siendo preocupante y cómo el sector universitario y el académico crítico ciertamente está acorralado. Y en ese sentido también nos preocupa mucho los derechos laborales del profesorado universitario en Venezuela, ¿verdad? Que cobran un promedio, las personas que trabajan en las universidades, de $0,70 y $3,50 mensuales. Yo creo que eso es un promedio de $1 a $3 mensuales, ¿verdad? Para docentes de grado 6, que es la mayor categoría de posgrado. Creo que esos datos son bastante elocuentes de cuál es la situación crítica que está viviendo la academia venezolana y que, por supuesto, merece toda nuestra solidaridad y también nuestra preocupación. Y finalmente, hacer referencia a esta línea estratégica que también forma parte de las prioridades de mi mandato, no solo en Venezuela, sino a nivel regional, que es la de la movilidad humana y los DESCA. Entendemos que es muy importante que la comunidad internacional tenga presente no solo las consecuencias de la movilidad humana y que en lugar de tratar de construir muros que contengan esa movilidad cada vez más incontenible, porque tiene que ver con la propia búsqueda de la supervivencia, se ocupe en realidad de fomentar el desarrollo y la vigencia de los derechos humanos en los lugares de origen de las personas que se movilizan. Y en ese cambio de paradigma creemos que es fundamental, además, que la comunidad internacional se concentre en generar desarrollo y garantías de los DESCA en los países de origen, porque nadie se va de su país porque quiere, ¿verdad? En general, la movilidad humana que estamos observando en Venezuela, como en Centroamérica y México, de la población haitiana, es una movilidad forzada por las circunstancias, forzada por la falta de acceso y disfrute a los DESCA, y esto en Venezuela también es muy claro. Como relatora especial tuve la oportunidad de casi pisar el territorio venezolano en la Roraima, en Brasil, acompañando la visita de la Comisión a Brasil y hablar con muchas personas venezolanas que estaban en ese momento en los campos de acogida de Brasil, en la Operación Acogida. Y en esos testimonios, la mayor parte de las personas con las que hablaba, además de denunciar, ¿no?, la situación de persecución política, de falta de libertades,
la mayor parte de las personas relataban que se habían ido por falta de trabajo, por falta de comida, por falta de acceso a la salud, por falta de medicamentos o la necesidad de comprar medicamentos para sus familiares con enfermedades crónicas. Pudimos verlo también cuando visitamos Cúcuta con la comisión en la frontera de Venezuela. Es muy claro que la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela es una de las causas principales de este éxodo masivo y forzado de población venezolana. Lo registramos en el informe, ¿verdad? Porque creemos que es importante también registrar ese aspecto de la movilidad y porque en este contexto de la vulnerabilidad de las personas venezolanas, quienes también voluntariamente han regresado, quieren regresar a Venezuela, inclusive han experimentado serios desafíos para la garantía de sus derechos humanos. Entonces, creemos que ciertamente es urgente que la comunidad internacional tenga en cuenta también este aspecto al momento de valorar sus acciones, y desde esa perspectiva también venimos tratando de sumar en los distintos foros, ¿verdad? Porque sin duda que la crisis humanitaria en el país, la situación de las personas venezolanas que migran debe ser considerada como desplazamiento forzado y amerita los niveles más elevados de protección. Voy a dejarlo por acá porque en realidad creo que lo más interesante está por decirse en este foro. Les agradezco muchísimo y vamos a seguir siempre en contacto con CADAL, con Promedeum, con la universidad, profesora, y ojalá que también este foro sirva no solo para concienciar, sino para identificar nuevas acciones que sumen a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Un abrazo hasta Buenos Aires y hasta donde estén quienes me estén oyendo, y nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estimada relatora, gracias por su tiempo, sabemos su agenda súper complicada, y bueno, como detalles, si las organizaciones venezolanas estamos sobredimensionadas de trabajo en documentación, pues es difícil imaginarse cómo puede estar la relatoría de esta. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Ya nos acompaña Carolina. Carolina, ya fuiste presentada, así que, bueno, todo tuyo. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias por convocarme. Lo primero que quiero expresarles a todos es la enorme solidaridad y el abrazo al pueblo de Venezuela, a todos los que han sufrido la brutal represión, a todos los que están en el destierro. A mí me parece que esa es la palabra más justa para hablar de lo que técnicamente se conoce como migración forzada. Bueno, lo que ha pasado en estos días, lo que ha pasado esta semana es muy, pero muy importante. Es algo que ya sabíamos, a veces se genera en quienes quizás venimos siguiendo este tema desde hace mucho tiempo, la frustración de decir, ay, recién ahora, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta todo lo que pasó y lo que pasa en el medio y lo que sigue pasando. Pero bueno, para una Argentina que abraza desde pequeña, casi por herencia de mis padres, la bandera de los derechos humanos, y con la historia que tiene mi país, la verdad es que lo que ha sucedido esta semana es muy importante, y los abrazo, y realmente siento mucho todo lo que pasan y lo que han pasado. Por eso vuelvo a repetir algo que Rigoberto te decía de forma privada, que es que la verdad es que para mí abrazar la causa Venezuela, que no me molesta incluso que se cuestione, bueno, cómo puede ser una periodista que abraza una causa o que se convierte a mí todo lo contrario. Me parece que el periodismo es sobre todo una forma de delatar de qué estamos hechos como personas, así que como periodista que abraza la causa Venezuela, realmente
la lucha y la entrega y el trabajo que hacen ustedes ha sido una fuente de inspiración y de motivación para seguir comprometida con el deber, con mi deber como comunicadora. Bueno, voy a meterme de lleno para hablar sobre el Darién, la selva del infierno, ¿no? Así lo titulamos nosotros, pero también la jungla del silencio. Nosotros pudimos viajar junto a un equipo que comprendió también el trabajo inmenso de mis dos compañeros, David Santisteve y Juan Pablo Chávez, dos camarógrafos. Con Juan Pablo Chávez yo había viajado en 2019 a la frontera colombo-venezolana en ocasión de lo que iba a ser el paso de la ayuda humanitaria, con lo cual los dos veníamos bastante tomados por lo que habíamos visto allí y por lo que conocíamos de cerca de esa herida sangrante que es el destierro, sobre todo en los sectores más vulnerables, en quienes ya tienen una última tablita en el océano, ¿no? El Darién es la expresión más cabal de eso. Es también la manifestación de mucho de lo que está mal en América Latina. Cuando uno llega, nosotros estuvimos del lado colombiano en el ingreso de los migrantes y luego del lado panameño en el punto de ingreso, en el primer punto de recepción de los migrantes dentro del Darién, que es una localidad indígena llamada Canán Membrillo. Cuando fuimos y llegamos al Chocó colombiano, primero a Necoclí, que todavía es departamento de Antioquia, y luego el Chocó colombiano, nos dimos cuenta muy rápidamente, incluso en el taxi que nos llevaba a Necoclí, digamos con muchas dudas, incluso nos traslada el Señor, nos dimos cuenta de que la autoridad institucional y la presencia institucional como tal prácticamente no existía, porque la autoridad la ejercen otro tipo de poderes de facto, ¿no? Y acá sí quiero ser bien categórica en definirlo y ponerle un nombre. Se autodefinen como las autodefensas gaitanistas de Colombia, son el Clan del Golfo, controlan absolutamente todo lo que pasa en ese territorio, entre otras cosas ahora la migración, que es para ellos un negocio millonario. Hay que entender esto como telón de fondo para entender también la vulnerabilidad, la fragilidad y la peligrosidad a la que están expuestos los migrantes cuando emprenden la travesía del Darién y en manos de quién son arrojados, ¿no? Y en esto entiendo que puede haber diferencias. A mí realmente me cuesta hablar de elección en una circunstancia como la que vi, de muchísimas personas, familias enteras. Yo siento que hay una, si se quiere, opción por un camino deshumanizante, pero el cual muchos de ellos toman o emprenden frente a la deshumanización ya existente en su vida, en sus países, o en otros países a los que emigraron. Me encontré en el Darién con muchas historias de migrantes forzados en varios grados, digamos, ¿no? Porque vienen del derrotero de varias migraciones. No solamente venezolanos, haitianos también, cubanos también. Por supuesto hay de otras nacionalidades, simplemente estoy hablando de los grupos, digamos, más recurrentes. Obviamente los venezolanos conformando una abrumadora mayoría del flujo migratorio. Ahí me parece que se abre un capítulo aparte para la reflexión sobre lo que estamos haciendo en los distintos países receptores de América Latina, para que muchas de estas personas sientan que solo les queda ese camino deshumanizante que es el Darién para ir por el último sueño de libertad y el último resabio de esperanza. Ahí me parece que nosotros tenemos que hacer una revisión. Sí. Y bueno, y por fuera de eso, uno se encuentra también con que los factores que condicionan la huida son, bueno, los socioeconómicos, pero atención también con
los factores de otra naturaleza, de otra índole, como la represión política, la persecución política. A mí me tocó hablar con exintegrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas que emprendían la ruta del Darién y que realmente, de hecho, en uno de los casos recuerdo que la persona casi no podía reconstruir o rearmar nada sobre su vida. De hecho, la entrevista realmente fue muy breve, lo cual me hace pensar seriamente que el sueño de libertad o la búsqueda de la libertad y la represión y la persecución política es un factor condicionante del destierro muy, pero muy importante. Incluso para personas que quizás pueden disponer de algún medio para migrar de otra manera. Decía que el Darién expone varias de las cosas que, por supuesto, son crueles e injustas y que deben revelarnos todos los días de esta América Latina por la ausencia institucional, por el Darién como resultado también de la xenofobia y la discriminación, y por supuesto, y principalmente, y esto no lo puedo ignorar yo, no lo puede ignorar nadie, por la realidad todavía vigente y acaso peor en los países expulsores. Porque se ha aprendido, a mí me preocupa mucho, cierta naturalización de un sufrimiento colectivo tan inaceptable como el sufrimiento del pueblo venezolano, como el sufrimiento del pueblo nicaragüense, como el sufrimiento del pueblo cubano y de tantísimos migrantes y caminantes de otras partes de nuestra América Latina, ¿no? Luego, cuando llegan a Panamá, país para el que necesitan, y parte de la explicación detrás del Darién tiene que ver con la exigencia de visados en distintos puntos de Centroamérica, y por supuesto, mi hipótesis, y entiendo que pueda ser algo discutible, es que la imposición de restricciones, lejos de disuadir la migración, y lejos de enfrentar el problema desde una perspectiva humanitaria, lo único que hace es arrojar a más gente a un camino de deshumanización, como es el Darién, y como hay otros que toman luego los caminantes del Darién. Entonces me parece que la disyuntiva no es tanto si frenar o no la migración, sino si arrojar o no a familias enteras y a personas que buscan una vida posible a un camino espeluznante. Les decía que en Panamá uno se encuentra con Senafront, ¿no?, que es la fuerza de frontera, que hace un registro de las personas que ingresan, que intenta darle una ayuda, a mi entender, en Canal Membrillo insuficiente frente a la dimensión de la tragedia que es el Darién, ¿no?, porque uno ve gente saliendo en estado de shock. Hay una emergencia también en materia de salud mental, ¿por qué no decirlo?, ¿no? Porque las personas que han sido víctimas de tal situación de estrés psicológico, yo he escuchado historias de personas que refieren haber visto a un padre matándose porque había perdido a su hijo en la selva. Bueno, personas que por supuesto tienen que tomar decisiones del tenor, y esto me tocó registrarlo incluso con testimonios en primera persona, personas que tienen que tomar decisiones del tenor de dejar un hijo al cuidado de un amigo del camino para quedarse cuidando a su esposa, a su compañera, y bueno, rogar al cielo que alguien los rescate o que puedan reanudar el camino luego y reencontrarse, ¿no? Entonces, a la emergencia humanitaria, a la emergencia sanitaria, a la emergencia en lo más apremiante o lo que entendemos como lo más urgente, se suma también la salud mental, que para mí es igualmente urgente, ¿no? Sobre todo porque son personas, ¿no? Y me parece que muchas veces se pierde de vista el tratamiento de las personas y de toda su humanidad, y abrazar toda su humanidad. Me parece muy necesario trazar un puente de empatía, bajar el dedo, dejar de señalar, comprender que parte del patrimonio
de una persona no solo es su capital, su casa, su carro, como dicen ustedes, su cuenta, sino la valoración de su propia vida. Una parte muy importante de nuestro patrimonio es el valor que le adjudicamos a nuestra propia vida. Y me parece que se hizo mucho para descapitalizar a esas personas del valor que le adjudican a su propia vida. Porque todo el tiempo el contexto les comunicó desde el país expulsor, en el caso de que hayan migrado a otro país desde ese primer país receptor, se les comunicó que no había futuro posible para ellos, que no había ni siquiera perspectiva de presente. Entonces ahora me parece que el trabajo que hay que hacer es el trabajo de abrazar la humanidad, de establecer un puente de empatía, de bajar el dedo, primero de bajar el dedo, y de exigir políticas públicas en los distintos países que tienen que acusar recibo de esta problemática humanitaria, que sean de la misma naturaleza, ¿no? Que sean políticas públicas de la misma naturaleza, humanitarias. Parece una obviedad, pero no lo es. Las respuestas son más militaristas o más, digamos, de papeleo que de humanidad. Y acá me parece que necesitamos liderazgos a la altura de nuestro tiempo y a la altura de la comprensión de un fenómeno que solo está creciendo y que es un tema de todos. Los desterrados de Venezuela, los desterrados de Cuba, los desterrados de Nicaragua, los desterrados de toda Centroamérica son nuestros, son nuestra gente. La protección de sus derechos es un imperativo moral para todos. Eso al menos es mi creencia, mi convicción. Por eso no le adjudico. El otro día escuchaba un cantante que me gusta mucho, que lo conocí estando en el Darién, de hecho, que se llama Aldo, el aldeano, cubano, y escuché que en una entrevista él decía: en el deber no hay gloria. Por eso no creo que corresponda a ninguna felicitación o agradecimiento para quienes solo estamos cumpliendo con el deber y con el imperativo moral de decir que esto no nos puede dar lo mismo, que esto es de todos. Esto es de todos. Definitivamente. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Yo no quiero extenderme más, quizás es aburrido que les dé la lata así, pero bueno, ustedes, adelante, Rigo, Walter. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias por acompañarnos, también por el trabajo que haces y por tu sensibilidad, no solo con las personas de Venezuela, sabemos que con cualquier parte del mundo, pero bueno, como venezolano es lo que te puedo expresar. Y muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás súper ocupada. No, por favor, gracias a ustedes, gracias por el trabajo. Sí, tenemos que hacer también un trabajo muy grande en la no banalización y en esto quiero reforzarlo, quizás hay comunicadores escuchando, en la no naturalización, porque a veces hablamos de millones, y entonces todo suena a una cosa, en la no naturalización y la no utilización de la tragedia de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua en vano o en pos de las riñas políticas remanidas o Venezuela no es un tema, no es un asunto ideológico, es un asunto humano, es un asunto de imperativos morales y mucho más grande que nuestras ideas, tiene que ver con nuestra humanidad. Por eso a veces cuando se invoca y se habla de la venezolanización de todo, además de parecerme irresponsable, me parece que es una falta de respeto al dolor de muchísima gente. Miren, estaba leyendo algo, ayer fue el día del Alzheimer, también sobre los adultos mayores en Venezuela. Me parece que hay tantas capas de la deshumanización y de esto, de la descapitalización en términos de la valoración de la propia vida y
que siento que casi les debemos también una reivindicación de lo venezolano desde otro lugar, de lo venezolano como el echarle bola, de lo venezolano como el empezar de nuevo, de lo venezolano como el abrir las puertas, de lo venezolano como haber sido la casa de todos, de lo venezolano como haber sido el refugio de los que vivían en las dictaduras. Esto fue ayer, ¿eh? Entonces siento que también hay como un trabajo para hacer en la comunicación de los venezolanos que es mucho más grande que un régimen criminal, que es su gente, ¿no? Ahí me parece que hay que sacarle al opresor, al represor, el capital simbólico de lo venezolano. Cuando se dice, bueno, tal gobierno se acerca a Venezuela. No, se aleja del pueblo de Venezuela y se acerca a darle un guiño al tirano. Eso es justamente darle la espalda a Venezuela. Tirano no es Venezuela. Bueno, no sé, es casi, no sé. No, estoy pensando en voz alta también con ustedes, pero son todas cosas que me vienen preocupando y ocupando en la labor que hacemos nosotros, en la que por supuesto nos podemos equivocar, trabajamos con una materia muy sensible, uno siempre tiene miedo de caer en cualquier forma de revictimización, entonces por eso también pienso que parte de reconstruir ese patrimonio delicado en el tejido social, y casi como en la autoestima colectiva, tiene que ver con, primero, con hacerles entender que son sumamente bienvenidos, que esta es su casa, y hacerles entender también que no merecen, que es muy injusto lo que les está pasando. Me acuerdo que le dije a una chica que estaba embarazada en Necoclí, estaba pasando la noche en la playa, por alguna razón nos terminamos abrazando, llorando las dos en la playa. Su marido ya estaba de 9 meses ya por parir, estaban durmiendo en la playa. Y su marido quería emprender el Darién, ¿no? El Necoclí es como el último punto del cual toman las lanchas. Y me acuerdo que le dije, vos no tenés la culpa de nada de lo que te está pasando. Esto es muy injusto y vos no tenés la culpa de nada de lo que te está pasando. Y eso lo replicaría por millones. Sí, por supuesto, hay un poder para no revestir de victimismo al desterrado o a la víctima de una violación sistemática de derechos humanos, porque sí, son víctimas, pero eso es un aspecto, no es la definición de su identidad. Para mí la definición de la identidad del venezolano es la reconstrucción hoy. Esa es la definición de lo venezolano. Y la esperanza. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para decir, un poco caótico, seguro habrá gente, bueno, escuchaba lo que decía la relatora, habla quienes les podrán aportar, digamos, una mirada más técnica. Lo mío es un trabajo, yo casi que siempre digo que el periodismo es un oficio, ¿no? Nosotros aprendemos haciendo, nos equivocamos un montón y todo, pero bueno, al menos también quise que en esta conversación pudiera expresar un poco cuáles son mis intenciones y algunas de las grandes ideas o conclusiones a las que llegué, grandes o pequeñas o torpes, a las que llegué trabajando todos estos años con la diáspora venezolana. Gracias, Carolina. Lo que dices es totalmente cierto. Desde hace muchos años en Promedio hemos usado como un lema, no somos cifras, y el periodismo, y tú con el documental de Darién y con otras cosas, le das caras a esos números que suele ser algo tan abstracto, ¿no? Tantos miles, tantos millones, pero atrás de eso hay ese número de historias, ¿no? Y de rostros que estén padeciendo una misma situación, pero que son historias que no son iguales, son historias de vida. Entonces, el periodismo tiene esa herramienta de contar esas historias, de humanizar esos números que llegan en un momento a volverse tan fríos, ¿no? El tanto por ciento de tal cosa, y quizás yo voy a poner la parte fría en esta presentación, porque bueno, voy a hablar de números, pero también esa es la idea de digamos, este junte que estamos en esta actividad, de que se pudiese compensar y que no fuesen solo lo frío de los datos.
Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, gracias por el trabajo. Gracias, Walter, ahí te veo, me debes unas arepas. Nada, no es el momento para decirlo, pero me las debes. Y yo... Gracias a ustedes, gracias por todo, gracias a los que están escuchando por su tiempo. Vale, chao, gracias. Ok, vamos a escuchar ahora a Walter. Bueno, me toca después de Carolina, así que es complicado. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Siempre comienzo este tipo de actividades diciendo que, sobre todo si es en una universidad, que es una actividad académica, pero también son espacios de libertad. Entonces lo agradezco profundamente porque cuando se habla de cosas que no les agradan a las autocracias, a los autoritarismos, a las dictaduras, son espacios de libertad, tal cual describió bastante bien Carolina. Yo voy a hablar, bueno, justamente de derechos humanos y de realidad política, ¿no? Así que, bueno, justamente por eso hablo de los espacios de libertad. Y quiero comenzar brevemente sobre el índice de democracia de 2021, un índice que todos los años, desde hace varios años, está mostrando The Economist, porque ha venido bajando y en el último informe este índice disminuyó la democracia en el mundo y la región es uno de los que más afectados se vio. De hecho, en la región, en este momento, hay más autoritarismo, 4, Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que democracias plenas. Ellos hacen 4 distinciones, que es democracias plenas, la máxima, y autoritarismo, la mínima, obviamente. El país más autoritario, según este informe, es precisamente Venezuela. Seguramente el año que viene habrá una competencia férrea con Nicaragua, viendo lo que está ocurriendo este año, pero bueno, los dos lamentablemente han empeorado su situación, ¿no? Aquí vemos, bueno, cómo Venezuela bajó sus índices, mientras más bajo, obviamente más autoritario, con respecto al 2020, y así muy probablemente vaya a bajar para el índice que van a mostrar el año que viene. ¿Esto por qué ocurrió? Brevemente quiero decir, esto ya lo sabe todo el mundo, pero hay que decirlo claramente porque, tal cual dijo Carolina, creo que hay momentos en los que no se puede hablar con eufemismos. Nosotros, en la academia, sobre todo, a veces se trata de buscar dónde poner las cosas y cómo mencionarlos, y a veces hay palabras mucho más simples de cómo decirlo. Venezuela hoy es una tiranía porque se degradó por completo. Hugo Chávez llegó al poder de forma democrática y su gobierno, que es un solo gobierno completo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro hoy está en el gobierno porque Hugo Chávez murió, pero es un solo gobierno, obviamente con matices entre uno y otro. Ha devenido en una tiranía que comete crímenes de lesa humanidades, como voy a hablar más adelante sobre ello. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, ahí siempre en los últimos tiempos me gusta citar a 2 libros o 2 tesis que hablan muy bien de eso. Una es la de Cómo mueren las democracias de Levitsky y Szilard, y otra es la que es muy reciente, del académico venezolano Moisés Naim, de La revancha de los poderosos. Una explica sobre cómo se usa la misma democracia para destruir las democracias, que fue precisamente lo que ocurrió en Venezuela y en otras partes del mundo, por supuesto. Y otro habla de los autócratas 3P, que es lo que dice Moisés Naim. Las 3P son el populismo, la posverdad y la polarización. Como verán, bueno, todo esto fue lo que fue utilizando Chávez para ir degradando poco a poco la situación en Venezuela, y por supuesto, una vez Nicolás Maduro asumió el poder, esto fue profundizándose de manera muchísimo más rápida. ¿Qué sucedió en Venezuela a medida en que la democracia se fue perdiendo cada vez más? Bueno, que se fue creando también una emergencia humanitaria compleja.
¿Por qué resalto la palabra compleja? Porque la emergencia humanitaria, la crisis humanitaria, la terrible situación en Venezuela, que hayan 7 de cada 10 personas pobres, pobres extremos, que 35% de los niños menores de 5 años sufran de desnutrición y todo lo que ello significa, el proceso de crecimiento para ellos, el proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera. La situación de la migración venezolana. Este año la crisis de migrantes y refugiados venezolanos se convirtió en la más grande del mundo. Esto sin nosotros vivir una guerra o algo parecido. Esto sucede, esa palabra compleja, es precisamente por eso, porque la crisis no deviene de una guerra, como lo que ocurre en Ucrania con la invasión rusa, o de una situación catastrófica de naturaleza, sino por un diseño político. Es un diseño político, ¿por qué? Porque la represión es una de las patas para mantener el poder hegemónico y el hambre, la miseria, es otra de las patas para mantener el poder en Venezuela, evidentemente. Soledad, la relatora menciona en algún momento el Hospital JM de Los Ríos. Eso es muy dramático, pero es un ejemplo perfecto de esto que yo hablo de un diseño político, de cómo ir dañando todo en Venezuela y cómo ir generando esa emergencia humanitaria compleja. En el año 2017, comienzos del año 2017, el régimen decidió parar el programa de trasplantes. Eso ha causado, desde el 2017 hasta el mes pasado, más de 70 muertes de niños que estaban esperando un trasplante en Venezuela. No hay un motivo del por qué parar el programa de trasplantes. Después la propaganda dice que es por culpa de las sanciones, pero las sanciones comenzaron un año después de eso. Un año después de que ellos pararon ese programa. Entonces, es un diseño, hay una razón del por qué hacen todas estas situaciones. Por favor. Aunado a esta crisis social, por supuesto, está la crisis política, que también es fundamental para ellos, bueno, mantener la hegemonía. Como bien les decía, Chávez llegó al poder, o el chavismo llegó al poder a través de elecciones libres en Venezuela. Era una democracia con profundos problemas, como, bueno, en Latinoamérica muy pocos hablamos de democracias realmente sólidas, pero democracia al fin. Fue poco a poco dejando de ser democracia realmente, y con Maduro ya hablábamos, o los finales, el tiempo final del gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro, ya podríamos hablar en la definición, o entraba en la definición de una autocracia competitiva. Pero bueno, esa definición, autocracia competitiva, permitía que algunos procesos electorales pudiesen la oposición tener algunos espacios de poder. Así hubo un batacazo, como decimos en Venezuela, en el año 2015, la oposición sin poder salir prácticamente en medios de comunicación, ya cooptados, comprados, amenazados por el régimen, o por lo que en Venezuela hay lo que se llaman colectivos chavistas, que son una suerte de grupos paramilitares o parapoliciales que amenazan, que amedrentan, que incluso asesinan, como sucedió en varias protestas. Aún así, en las votaciones del año 2015, bueno, ganó la oposición, pero entonces el chavismo decidió que más nunca íbamos a tener otra elección limpia, por decirlo así, y es lo que estamos viendo hasta ahora. Todo eso se ha unido, bueno, obviamente, a una situación de violación extrema de derechos humanos. La situación en Venezuela ha empeorado de manera abrupta, sobre todo desde el año 2014. Ya para ese año estaba Nicolás Maduro a la cabeza, Chávez muere en el año 2013, y Maduro ya está en el año 2014 a la cabeza. Ese año hubo unas protestas muy simbólicas, bueno, simbólicas y muy fuertes, muy importantes, que lideraron los estudiantes. Hubo más de 70 muertes, por parte, como les mencionaba, de estos colectivos armados, estos grupos paramilitares, parapoliciales, aupados por el Estado, y también por fuerzas de seguridad.
Y a partir de ahí, bueno, vinieron otras, la del 2016, que es el año siguiente de que se ganó la Asamblea Nacional de Venezuela. Se intentó un referéndum revocatorio previsto en la Constitución. Obviamente hubo todos los obstáculos, ya el chavismo no lo iba a permitir, hubo protestas, hubo muertos. La del 2017 fue la más grande, hubo casi 200 asesinatos, y en el 2019 lo mismo, que fue el año en el que Juan Guaidó se juramentó como presidente, como obviamente ya todos ustedes lo habrán visto. Toda esta situación ha estado bastante claro en diferentes informes, diferentes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, de Provea, de diferentes organismos nacionales e internacionales. Los dos más importantes, tal vez, para que el mundo viera hacia Venezuela, porque muchas veces gritábamos y la verdad eran pocos que volteaban a ver, al menos los gobiernos, fue el de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, de Michelle Bachelet en 2019, después otros, pero digamos, eso fue como un punto clave en Venezuela, y después los que han sido, a mi parecer, es una opinión muy personal, que es la de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU, que han presentado 3 informes. El último lo presentaron hace 2 días, que habló, es muy importante porque habla 2 puntos sobre el rol de las estructuras e individuos de las cadenas de mando entre la Agencia de Seguridad y violaciones de derechos humanos en el Estado Bolívar, específicamente sobre el narco minero del Orinoco. El primer punto es lo más destacado. ¿Por qué? Porque habla, para resumirlo un poco, estamos ya cortos de tiempo, habla es muy largo el informe, pero habla de varias agencias de seguridad que cometen básicamente crímenes de lesa humanidad, porque la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de situaciones son considerados crímenes de lesa humanidad, que precisamente es lo que está siendo investigado hoy por la Corte Penal Internacional. 2 de ellos, o los que más se mencionan, son la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Nacional Bolivariano de Inteligencia, la DGCIM y el SEBIN. Aquí vemos, por ejemplo, un caso, esto lo quise poner, esto está en el informe, esto que está acá marcado con X, que es la Casa de los Sueños, es un centro de tortura dentro de la cárcel del DGCIM. Es un centro de tortura que los golpean, los meten con agua helada, les meten en zonas genitales, sobre todo a los hombres, los electrocutan, los ponen en cuartos, en habitaciones de 2x2, donde no pueden obviamente ni sentarse ni hacer nada, están ahí 48 horas. Es un centro de tortura. Ese es el centro conocido porque está en un lugar que se sabe que es eso, pero hay casas clandestinas, esto lo dice también el informe, si quieres. Y lo más importante lo tenemos acá. Esta acá habla de las cadenas de mando. ¿Qué son las cadenas de mando? Es que en Venezuela han querido, como siempre hacen, obviamente, este tipo de regímenes, mentir hacia afuera. Le dicen al fiscal de la Corte Penal Internacional que ellos en realidad sí están investigando ciertas cosas que han pasado como violaciones de derechos humanos, que eso no es algo que ellos hagan, sino que algún loquito suelto lo quiso hacer. Y bueno, hay algún raso bajo que ellos juzgan de vez en cuando. Pero, como queda claro en el informe de la misión de determinación de los hechos, no es un loquito suelto, sino que es una política de Estado la violación de derechos humanos. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Y Nicolás Maduro es mencionado decenas de veces en el informe. Es decir, la principal cabeza de los crímenes cometidos por el régimen es precisamente Nicolás Maduro. El primero, y de ahí para abajo otros. Está Diosdado Cabello, hay un sargento Granco desde apellido que es mencionado 122 veces, hay varios de ellos, pero el principal es Nicolás Maduro. Estamos hablando de una cadena de mando que comienza por el propio presidente hacia abajo. Todos ellos cometen crímenes de lesa humanidad. Entonces, si quieres bajar, para terminar. Entonces, bueno, sabiendo esa situación, en Venezuela debemos lograr una transición, pero no es una sola transición en Venezuela. Cuando se hace un estudio o cuando se habla mucho de transiciones que ya han ocurrido
en otros países. Es correcto, por supuesto, hacer estas comparaciones, pero tal como ha mencionado el profesor José Ignacio Hernández, en Venezuela no es una transición la que hay que hacer, sino tres transiciones, que es una, la transición política, que es, por supuesto, dejar de ser un país autoritario, un país con tiranía, para volver a ser una democracia. La segunda transición, que es una transición económica, porque no es lo mismo una transición donde solo existía una dictadura que una transición donde no hay democracia, pero además hay una emergencia humanitaria compleja tan terrible como ocurre en Venezuela. Y la tercera transición, que es una transición de Estado. Hoy Venezuela tiene un Estado que está cooptado por bandas criminales. En Venezuela hay tranza directamente con bandas como las personas que se salieron de los acuerdos de la FARC, personas del ELN, personas de Hezbollah. Lo vemos, de hecho, en este mismo informe, habla de eso con lo que está sucediendo en el arco minero del Orinoco. Y bueno, apuntar, o ya está apuntando, digamos que la gran mayoría de la oposición venezolana a las elecciones del 2024, que son presidenciales, pero creo que la idea, al menos de Nicolás Maduro, es lo que ha mostrado es que sucedan como sucedieron en Nicaragua. Ya todos sabemos lo que pasó. Persiguieron a los candidatos, al menos a los candidatos que realmente eran opositores, y pudieron manejar como les dio la gana esa elección. La única forma de que eso no suceda es que haya una presión, más presión, sí, presión interna, más movilización, más cohesión, más estrategia y presión internacional. Y estos espacios, por supuesto, son parte de esa presión, por eso vuelvo a agradecerlo y cierro con esto. Muchas gracias. Gracias, Walter. Unos pocos minutos, yo voy a intentar, Liz me va a ayudar, gracias. A ver, tengo pocos minutos para hablar de la situación de derechos humanos, específicamente económicos y sociales en Venezuela, lo cual, pues, por supuesto, es poco tiempo, ¿no? Entonces vamos a ver unos datos importantes. Walter me ayudó con una parte, no tengo que definir qué es emergencia humanitaria compleja. Movimos el orden de las presentaciones. Esto es importante mencionarlo porque no conseguíamos cuál era el hilo ideal, que no existe, ¿no? Y creo que funcionó de la mejor manera. Es que Walter ha definido qué es emergencia humanitaria compleja, que es diferente a emergencia humanitaria. La palabra compleja es algo particular, tiene que ver con origen político. Eso ha colocado a Venezuela, a la población, en una situación particular, porque no hay una guerra, no hay un desastre natural, pero las consecuencias son bastante similares. Con la diferencia que en un desastre natural necesitas ingenieros y una serie de técnicos expertos para recuperar el espacio y para reconstruir o construir lo que haga falta, pero en una emergencia humanitaria compleja necesitas la decisión política, ¿no? La disposición. Y eso es lo que ha demorado o demoró que el mundo humanitario internacional pudiese comenzar de manera parcial a actuar en Venezuela, porque no tenía una autorización, aunque el derecho a la ayuda humanitaria, porque es un derecho humano, muy claro dice, si el gobierno no está en capacidad, debe hacerse un lado, el gobierno del lugar, para que las agencias humanitarias puedan actuar, porque las personas tienen el derecho de recibir, tienen el derecho de solicitarlo, también y los gobiernos tienen el derecho de recibirlo, pero tienen también la obligación de solicitarlo, ¿no? Entonces, lo que van a ver una serie de datos de manera breve, ya insistiendo, no son consecuencias de un desastre natural, de un conflicto armado, lamentablemente se traducen en algo muy sencillo que lo determina cuando empiezas a analizar los datos en la línea de tiempo, y es lo que se denomina el daño deliberado, ¿no? Ya cuando las decisiones políticas causan ese daño y las decisiones políticas no permiten que se atienda ese daño y que se proteja a la población. La población de Venezuela, según el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, dice que está en 28.7 millones. La cifra actual de migración
perdón, de la plataforma para la coordinación interagencial de Naciones Unidas para Venezuela, menciona ese número de migrantes para la fecha de agosto 2022 y menciona ese número de solicitudes de asilo para diciembre 2021. Pero recientemente, después que se lee esta cifra, ya se logró determinar que la cifra de personas que han salido de Venezuela es similar a la de Ucrania, que sí es consecuencia de una guerra, y ya superaron a la primera, que era la de Siria, ¿no? Entonces, revisamos sobre pobreza. ¿Qué sucede? 2021 y 2022 ha habido un trabajo muy interesante y lamentable que es aparentar una mejoría en la situación venezolana, lo cual es una absoluta mentira. ¿Qué se ha hecho de manera deliberada? Y ahí es donde seguimos insistiendo, hay un daño deliberado. Se ha tomado los indicadores del pico de la pandemia del medio y se han comparado con los actuales. Y evidentemente no hay país sobre el planeta Tierra que su situación no haya mejorado en relación con el pico más alto de la pandemia, donde, bueno, todo estaba cerrado, no es lo que conocemos. Pero si en Venezuela comparamos los indicadores antes de que sucediera la pandemia, conseguimos que la situación se ha agravado. Desde el gobierno de Venezuela y ciertos actores internacionales, lo que se está tomando en cuenta es utilizar esos indicadores de ese pico de pandemia, de ese momento tan difícil para el planeta, para decir, mira, en Venezuela los problemas se están desapareciendo, la situación está mejorando. Sí hay una disminución de la pobreza en Venezuela, de la pobreza, pero hay un incremento del porcentaje, que no, es una disminución que tampoco es algo relevante, ¿no? Pero hay un incremento de 5% en los últimos 2 años de la pobreza extrema. O sea, Venezuela hoy tiene una brecha mucho más ancha, más profunda, social, y es lo que mencionaba Carolina, lo que mencionaron Soledad, de bueno, la riqueza está en un grupo muy pequeño, cada vez hay personas más pobres con menos acceso a una serie de necesidades básicas. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, llevándola a un estado en particular, una zona del país, el estado de Mérida, que está en los Andes, pues conseguimos que la pobreza multidimensional es 67.2, que es un indicador estándar con unas variaciones en el nombre según los países, pero bueno, que simplemente determina que las personas están privadas de una o varias dimensiones, entre esas servicios básicos, educación o salud. El nivel de ingresos, podemos ver en el gráfico que para para marzo de 2022, el 70.6% de las personas tenían ingresos insuficientes. Y los comparamos con junio de 2021, pues por supuesto vemos un incremento en esos números. En cuanto a la higiene, vamos a hablar específicamente del tema de higiene menstrual, y los niveles de pobreza llevan a unos datos muy dramáticos, como tomamos toallas sanitarias como ese método más común usado en el mundo, no decimos que sea el mejor o no, pero el más común, y bueno, el 30.4% de las personas no tienen acceso a toallas sanitarias. No tienen acceso es porque no las puedan comprar. Ya no se trata de una situación de desabastecimiento como pudo haber sucedido en años anteriores, que sí había un severo desabastecimiento. Ahora no hay un desabastecimiento de alimentos o insumos, pero no hay posibilidades para las personas de adquirir alimentos u otros bienes. En cuanto a la alimentación, pues bueno, hemos conseguido que las personas recurren a estrategias de supervivencia, digamos, donde comienzan a reducir porciones de alimentos, a reducir la cantidad de comidas, o sea, ya no son 3, son 2, o ya no son 2 en una comida al día, o incluso a pasar días enteros sin alimentarse. Cuando hay cuestionamientos sobre las personas migrantes, porque dicen, bueno, pero no las vemos tan delgadas, ¿no? Porque quizás estamos acostumbrados, lamentablemente, a ver esas imágenes de África históricamente, pero bueno, hay un problema muy grave que afecta de manera diferenciada a las mujeres, y es que la alimentación se basa en carbohidratos, lo cual por supuesto no es una alimentación sana, y que trae desórdenes hormonales, sobre todo a las mujeres. Entonces, las personas pueden
físicamente verse no malnutridas, no estamos hablando de desnutrición porque ya es otra cosa, aunque sí hay porcentajes de eso, pero su organismo en realidad no se ha alimentado de manera adecuada. Vemos los indicadores de cómo la proteína animal es lo que desaparece de las mesas de los garajes en Venezuela, es lo que menos se consume, y las frutas, que de manera absurda en un país tropical, que las personas cada vez consuman menos frutas porque no las pueden comprar, tampoco se puede pensar que están en todos lados, ¿no? Quizás hablando de los Andes, del llano, pues sí, hay más árboles frutales, digamos, a disposición de cualquiera, ¿no? El mango se volvió un instrumento de supervivencia en Venezuela en un momento. La banana se volvió un instrumento de supervivencia en Venezuela. Las calles de las ciudades tenían, por decirlo de manera ilustrativa, alfombras de cáscara de banana, que era lo único que estaba consumiendo las personas. Pero si nos vamos al área capital o en las zonas más pobladas, por supuesto las personas no van a tener una nueva disponibilidad de árboles frutales como puede ser en una zona más rural, ¿no? Y bueno, aquí vemos que por supuesto el porcentaje más bajo corresponde a los que más consumen, y ahí conseguimos por lo menos granos que tienen alto contenido de proteína, pero arroz, pasta y otro tipo de harinas que vamos al tema que mencioné inicialmente, que tiene que ver con carbohidratos. En cuanto a la salud, el 30.4% de las personas en Venezuela presentan lo que se denominan problemas graves de salud, ¿no? Pero más grave que eso es que de ese porcentaje, el 37% de las personas no tienen acceso no reciben atención médica, y un 29% no pudo acceder a medicamentos. Y aquí volvemos a insistir. El periodo de severo desabastecimiento de medicamentos y alimentos en Venezuela ya no pertenece al pasado. Ahora lo que no hay es recursos con que comprar los medicamentos. Bueno, de todas maneras vamos a dejar las presentaciones colgadas en varias partes para que las personas puedan revisar los datos que están aquí, o igual revisar el informe. Esto es importante para nosotros destacarlo. En cuanto al COVID, Venezuela, según el presidente de la República, tiene 105% de su población vacunada, ¿no? Yo no estudio matemáticas, yo vengo del mundo del arte, no me pregunten cómo llegué aquí, pero vengo del mundo del arte, pero desde el mundo del arte no cabe el 100.5%, ¿no? De personas vacunadas. Lo intenté dibujar y no conseguí la manera, ¿no? La realidad es esta. Para marzo de 2022, que son estos datos, el 49.1% de la población tenía 2 dosis de vacunas anti-COVID. El 30% de la población no estaba vacunada. No estamos hablando de tercera dosis, refuerzo 1, refuerzo 2, ¿no? Y por supuesto los datos que existen sobre muertes de COVID no tienen nada que ver con la realidad que han vivido las personas, ¿no? Servicios básicos. Bueno, 38.2% de la población en junio expresó tener interrupciones graves del suministro, pero en marzo de 2022 el 43.4%, lejos de mejorar la situación, ¿no? Pero además el agua que reciben las personas, ahí aparecen las fuentes de acceso a donde consigue agua las personas, pero también el 74% de las personas expresaron que el agua tiene señales de contaminación, y bueno, se logró determinar por porcentaje el color, el olor, el sabor y otras señales. Aquí voy a pasar rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo, el tema de movilidad. En el 20.3% de los hogares en Venezuela, al menos una persona migró. Más del 90% lo hicieron a otros países. Estas son cifras para marzo de 2022. Las razones son diversas, por supuesto, acceso a asistencia económica, o sea, poder tener ingresos, por más bajos que sean en cualquier país del mundo, que puedan funcionar para alimentarse o alimentar a su familia. La salud siempre está en un segundo plano. La salud dejó de ser una prioridad para la mayoría de los venezolanos, porque cuando no tienes para alimentarte, no vas a pensar en salud. La pandemia en Venezuela fue muy difícil, no solo por todas las restricciones que se les generaron a la población, una de ellas eliminar la venta de nafta, y nadie tenía cómo moverse, transporte personas. Era el tema de que decían las personas no se están cuidando en la pandemia.
una persona que tiene 2 días o un día sin comer, es poco probable que piense en que debe usar un barbijo o que se debe quedar en casa. Esa persona simplemente, como deciden cruzar el Darién, que lo mencionaban en un programa de Carolina, lo ilustraban de una manera, bueno, ¿por qué la gente salta al vacío? Bueno, la gente salta al vacío porque lo que está atrás es mucho peor, y saltar al vacío te da un porcentaje de probabilidades de sobrevivir. Atrás no te ofrece nada de eso. Eso sucedía en el contexto de la pandemia. Las personas no se cuidaban porque necesitaban saltar a ese vacío, que es ver qué puedo hacer, como dicen aquí en Argentina, una changa, lo que sea, para reunir algo para poder alimentar, bueno, no alimentarme, para poder consumir algo, de algún tipo de alimento, o alimentar a mi familia, ¿no? Por supuesto, todo eso en un contexto muy violento. El 22.2% de la población expresó haber sido víctima de violencia o abusos. De ese porcentaje, más del 49% expresó haber sido víctima de violencia o abusos por parte de funcionarios del Estado. Solo un poco más de la mitad, el 54.8% de esos eventos han sido denunciados. Y aquí les dejé unas estrellitas rapiditas. Human Rights Measurement Initiative hizo un estudio, bueno, hace un estudio en todo el mundo, revisa las condiciones. En el caso de Venezuela no hablan de derechos económicos y sociales, porque bueno, todavía no han trabajado con esos datos, pero sí hablan temas de integridad física. Venezuela tiene puntuaciones, por ejemplo, el tema de integridad física 2.1 sobre 10, o sea, aparecen todos los indicadores de manera muy grave. Aquí está la información, lamento no hablar un poco más de ella. El Centro para los Defensores de la Justicia ha documentado todo lo que sucede con las personas defensoras, porque todo este trabajo que hacemos las organizaciones de documentar y visibilizar la situación trae consecuencias, ¿sí? Consecuencias como las de muchos que no podemos ya estar en Venezuela. Y en el caso de nuestra organización, por el trabajo de documentar, visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, los patrones de actos violatorios hacia personas defensoras de derechos humanos han sido amenazas de muerte, acoso, persecución, detenciones arbitrarias, ataques digitales, difamación, desprestigio, hostigamiento, seguimiento y vigilancia, hostigamiento judicial, intimidación, allanamiento arbitrario del hogar, privación ilegítima de libertad, violación del debido proceso, violación del derecho a la defensa, obstrucción de la labor de acompañamiento a víctimas. Si el daño no es deliberado en Venezuela, y esto lo va a dejar como una pregunta, porque está bien que el debate se pueda abrir en el público. Ok, puede ser una exageración de nuestra parte, un mal uso de concepto, y no existe el daño deliberado por parte del Estado venezolano hacia la población. ¿Por qué las organizaciones humanitarias, porque no solo las exigibilidades de derechos humanos, hemos sido detenidas, hemos sido víctimas de una diversidad de actos violatorios por realizar acciones humanitarias? Y esto lo digo en el caso de nuestra organización, que tenía las dos labores, cerró las humanitarias por las mismas consecuencias, porque era difícil trabajar de esa manera, pero ¿por qué la acción humanitaria tiene que ser reprimida, tiene que ser detenida? Los compañeros de Azul Positivo estuvieron varios días detenidos, tienen causas abiertas, que es una organización que tiene, creo que ya unos 20 años trabajando con el tema de VIH-Sida, y ha sido una serie de personas defensoras en el mundo humanitario, ha padecido una serie de consecuencias. Carolina Amoroso en uno de esos programas me preguntó qué podemos hacer por Venezuela, o qué puede hacer el mundo por Venezuela. La respuesta va a parecer tonta, es súper sencillo, y Naciones Unidas lo tiene definido, lo sabe y sabe cuál es la ruta. El concepto de protección para Naciones Unidas tiene algo en el centro que se llama derechos humanos. No existe asistencia humanitaria sin protección de derechos. Es como un callejón sin salida donde asistes a las personas y no proteges los derechos, no vas a llegar a ningún lado, es un círculo vicioso. Si los derechos humanos están en el centro, la acción humanitaria logra sus funciones, la diplomacia logra sus funciones, y digamos que el panorama se hace transparente. Como despedida, alguien que ha inspirado a Promedeo y está en las paredes de nuestra oficina, existió un alto comisionado que se llamó Sergio Vieira de Melo, que fue alto comisionado de las Naciones Unidas, que antes de eso fue alto comisionado para los refugiados, que tiene que ver con Timor del Sur, que tiene que ver con Kosovo,
y conoció, entendió y supo hacer muy bien eso, poner sobre la balanza lo humanitario y los derechos humanos no negociables. Hoy no nos acompaña Sergio de Beira, fue víctima de un atentado en Bagdad, a la sede de Naciones Unidas, pero bueno, es importante mencionarle que podamos seguir viendo el mundo de esa manera. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron por Zoom. Bueno, ha sido un placer estar